Esa noche, por fin lo mencionó. Yo estaba sentado en el borde de la cama, hojeando el móvil y fingiendo interés por un artículo cualquiera sobre consejos de productividad. Clara salió del baño con el pelo envuelto en una toalla, algunos mechones húmedos escapando y el rostro más sereno de lo que había estado en días. Se quedó de pie, dudando como si no supiera si hablar o no, hasta que rompió el silencio. ¿Por qué no me has abrazado en toda la semana?, preguntó, con voz baja pero firme. Levanté la mirada del teléfono. Me buscaba la cara, intentando encontrar algo, culpa, consuelo, quizá hasta un motivo para discutir. Yo solo le devolví un suspiro largo y una mirada tranquila. Me estoy preparando para la vida de soltero, dije. Las palabras cayeron como un vaso de cristal en el suelo, no estallaron, pero sí quedaron resquebrajadas. Vi cómo se sucedían en su rostro varias emociones, primero desconcierto, luego enfado y, por último, una punzada de miedo. ¿Qué se supone que significa eso?, respondió, esta vez con tono duro, nada suave. No me apresuré en contestar. Dejé el móvil en la mesilla, me recosté y me quedé mirando el ventilador del techo que giraba lentamente. Quería que, por una vez, ella sintiera ese silencio. Que probara el vacío en el que yo llevaba ahogándome toda la semana. La verdad es que no había ensayado esa frase. No estaba planeada. Se me escapó, cruda, porque exactamente ahí me encontraba, asumiendo que nuestro matrimonio ya no era lo que yo había creído. Una semana antes, había tropezado con una verdad que no llega como un grito. Se filtra despacio, como una gotera. Se mete en la cabeza hasta que no puedes pensar en otra cosa. Todo empezó con un teléfono. No el suyo, el mío. O mejor dicho, el que compartíamos en la cuenta familiar. Apareció una notificación sobre un uso inusual de datos. Normalmente lo habría ignorado, pero esa noche algo me hizo mirar. Lo que vi me dejó helado, actividad a medianoche que no era mía. Mensajes. Videollamadas. Todo vinculado a su número. A las 12, a las 2 de la madrugada, incluso a las 4. No la enfrenté de inmediato. Solo observé. Como si me hubieran colocado en un cruel programa de televisión en el que el gran premio era descubrir la verdad o acabar con el corazón roto. Así que mantuve la rutina. Cada mañana me despertaba a su lado, le daba un beso en la mejilla antes de ir al trabajo. Escuchaba sus historias sobre compras y reuniones, asintiendo como si siguiera siendo el mismo marido de siempre. Y cada noche, cuando se levantaba de la cama para tomar agua o revisar correos, veía el resplandor de su móvil al fondo del pasillo, escuchaba las risas contenidas, los suspiros. Por eso, cuando me preguntó por qué no la había buscado en una semana, la respuesta era sencilla. Tocar su mano, abrazarla, besarla, se sentía como una mentira. Ella no tenía ni idea de que yo ya lo sabía. No todavía. Y quizá fue cruel dejar que pensara que estaba cansado o estresado, pero necesitaba ese espacio. Así que lo dije en voz alta, me estoy preparando para la vida de soltero. Y su cara me mostró que no tenía ni idea de lo cerca que estábamos ya de vivir vidas separadas. Su reacción rozaba lo absurdo, aunque no tenía nada de gracioso. ¿De qué hablas? ¿Soltero?, soltó Clara, quitándose la toalla de la cabeza y tirándola sobre la silla. El pelo húmedo se le pegaba a los hombros. ¿De verdad estás diciendo que quieres separarte? ¿Solo porque estás de mal humor? ¿De repente? Me reí, pero no con la risa que antes le gustaba. Esta era amarga, cortante. ¿De repente? Clara, nada de esto ha salido de la nada. Eso la dejó helada. Se cruzó de brazos como si le hubiera entrado un escalofrío. Yo me levanté, fui hasta la cómoda y saqué una camiseta limpia, no porque la necesitara, sino porque me temblaban las manos. ¿Crees que no me he dado cuenta?, dije. Las llamadas de madrugada, los secretos, la forma en que agarras el móvil como si fuera una caja fuerte. Se le entreabrieron los labios. Durante un instante vi miedo. O quizá cálculo. Pero se recuperó rápido, negó con la cabeza y puso los ojos en blanco. Estás obsesionado. Es absurdo. No me puedo creer que me acuses de... Basta, la interrumpí, con voz baja pero firme.
No intentes hacerme dudar de lo que veo. El ventilador del techo zumbaba, mi corazón golpeaba fuerte, y la habitación parecía cada vez más estrecha. El caso es que ni siquiera le había contado la mitad. Ya había mirado el registro. Ya sabía que esos números de madrugada no eran de trabajo. Incluso busqué uno en internet. Salió un nombre. Un hombre al que nunca había visto, pero que, al parecer, tenía ahora un lugar en mi matrimonio. Y allí estaba ella, a unos 3 metros, actuando como si yo estuviera loco. Has estado distante, dijo por fin, bajando el tono e intentando otra estrategia. Vale, quizá he usado más el móvil, pero era por trabajo. Estrés. Tú has estado frío conmigo, Daniel. ¿No lo has notado? Hace semanas, meses, incluso, que no conectamos. Me giré, aún con la camiseta en las manos, y la miré como si fuera una desconocida que se hubiera colado en mi casa. Tienes razón. No hemos conectado. ¿Y sabes qué? Me pregunto por qué será. Sus ojos empezaron a brillar, como si fuera a sacar lágrimas en el momento más oportuno. El de antes, el hombre que prefería la paz antes que la verdad, se habría rendido allí mismo. Pero ahora lo veía tal cual era. Una táctica. El silencio se estiró entre nosotros. Casi podía oír las palabras no dichas flotando en el aire. ¿A las 7:30 de la mañana? Me soltó. Quería que dudara, que me tragara mis sospechas como había hecho tantas veces antes. Pero ya estaba cansado de engullir cosas imposibles de digerir. Así que pasé de largo, la rocé con el hombro y salí al pasillo. ¿A dónde vas? Preguntó detrás de mí, con la voz entrecortada pero aún afilada. Al cuarto de invitados, respondí por encima del hombro. Ya que soy yo el paranoico, más me vale ir practicando la vida de soltero desde ahora. No me quedé a escuchar la excusa que estuviera a punto de inventar. Aquella noche, tumbado en el colchón duro del cuarto de invitados, mirando la luz de la farola que se colaba entre las persianas, me golpeó un pensamiento como agua helada. No estaba destrozado. Todavía no. Lo que sentía era más extraño, más pesado, como llorar por alguien que aún vive pero ya no está. Y mientras permanecía en silencio, solo una idea se repetía en mi cabeza. Si ella pensaba que yo estaba exagerando, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. La cama de invitados era horrible. Los muelles se me clavaban en la espalda, las sábanas olían a polvo y la almohada era tan dura como el cartón. Pero, por primera vez en meses, dormí de verdad. Sin dar vueltas, sin abrazos fingidos, sin aparentar que todo estaba bien. Solo silencio, pesado, sincero, mío. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, Clara ya estaba allí. Con el pelo recogido a la fuerza, la cara lavada, como si quisiera pulsar un botón de reinicio. El café goteaba en la cafetera, y había colocado una taza en mi sitio. Buenos días, dijo en voz baja, como si pudiera susurrarnos de vuelta a la normalidad. Buenos días. Me senté, pero no toqué la taza. Se quedó de pie un segundo, luego se sentó frente a mí. Sobre lo de anoche, creo que los dos dijimos cosas que no sentíamos. Levanté una ceja. Yo cada palabra la sentí. Su rostro se tensó. Daniel, por favor. Estás actuando como si hubiera hecho algo imperdonable. Me eché hacia atrás, cruzando los brazos. ¿Y no lo has hecho? Eso la sacudió. Apenas un gesto mínimo, pero suficiente para delatarla. Esa expresión que no da tiempo a fingir antes de ponerse la máscara. ¿Quién es? Pregunté. Parpadeó. ¿Qué? ¿Me has oído? ¿Quién es? Sus manos se aferraron a la taza. No hay nadie. Estás inventando historias. Solté una risa baja, sin alegría. Si me las invento, ¿por qué encajan con tus llamadas de madrugada? Con esas noches con amigas repentinas. Con tu nueva costumbre de ducharte por la noche en lugar de por la mañana, algo que nunca hacías. ¿Crees que no lo noto? Abrió la boca como para discutir, pero no salió nada. Solo silencio. Y ese silencio pesaba más que cualquier confesión. Aparté la silla y me levanté. ¿Sabes qué es lo más cruel, Clara?
Que ni siquiera me das la dignidad de la verdad. Me obligas a armar el puzzle como un mal detective en mi propia casa. Me siguió hasta la puerta. ¿A dónde vas? Al trabajo. ¿A las 7:30 de la mañana? Preguntó. Mejor que quedarme aquí escuchando tus excusas ensayadas, respondí. Su voz se quebró. Daniel, por favor. ¿No podemos hablar de esto sin que me acuses? Me detuve en el umbral, con la mano en el pomo. Hablar requiere sinceridad. Hasta que no estés lista para eso, no hay nada que decir. La dejé allí, descalza sobre las baldosas, con el café enfriándose entre sus manos. Todo el día en el trabajo estuve clavando listones de madera de cedro, con el olor del serrín en el aire, pero mi cabeza no estaba en la obra. Estaba en su móvil. En ese número. En el temblor de su voz cuando le pregunté quién era. A la hora del descanso tenía el estómago hecho un nudo, no por hambre, sino por el peso de saber. Saqué mi propio teléfono, copié el número, lo pegué en el buscador y esperé. El nombre apareció al instante. Un hombre. No un compañero de trabajo. No un primo. No un contacto profesional. No reconocía la cara, pero la realidad me golpeó como un puñetazo en el pecho. No era un fantasma. Era real. Y mi mujer le había dado un espacio en nuestras vidas, en su tiempo, en sus secretos. Esa tarde, cuando volví a casa, Clara intentó actuar con normalidad. Pollo asándose en el horno, música sonando de fondo. Pero yo lo vi por lo que era, teatro. Estaba siguiendo un guión, esperando que yo olvidara mis frases y volviera al papel del marido despistado y perdonador. Pero ya no era su público. Era el crítico. Y las grietas de su actuación se notaban. El olor del pollo asado antes significaba hogar, significaba tranquilidad. Aquella noche solo olía a desesperación. Clara se movía por la cocina con una calma forzada, tarareando desafinada, colocando platos como si estuviera organizando una cena a la que ninguno de los dos quería asistir. Incluso abrió una botella de mi vino favorito, ese que guardábamos para aniversarios. Siéntate, dijo en voz baja, casi suplicando. Me senté, pero el peso de su representación me apretaba más que la silla. Cortó el pollo, puso un trozo en mi plato y sonrió como si no hubiera estado llorando antes. Pensé que podríamos reiniciar, dijo. Solo nosotros. Sin peleas. Sin acusaciones. Solo cenar. Cenar, repetí, moviendo el vino en la copa. Durante unos minutos mantuvo la charla trivial, me preguntó por el trabajo, asintió a mis respuestas cortas, intentó recuperar el ritmo que antes teníamos. Pero sus ojos se iban al móvil en la encimera. Cada vibración de una notificación la hacía estremecerse. Al final dejé el tenedor sobre el plato. ¿Sabes, Clara? No es la traición lo que me mata. Su mano se quedó quieta a medio corte. No hay ninguna, empezó. No, dije, seco. Ya hemos pasado la fase de negarlo. Lo que me mata no es que hables con otra persona. Es que estés aquí, sirviéndome pollo, echándome vino, fingiendo que no sé nada. Su labio tembló. Intentó sostenerme la mirada, pero se le cayó a la mesa. Me incliné hacia adelante. ¿Le quieres? Lo miré y le pregunté, elevando la voz por primera vez. Entonces, ¿qué es? ¿Qué te da el que tú dejaste de querer de mí? Abrió la boca como si tuviera la respuesta lista, pero volvió a cerrarla, buscando las palabras. Finalmente, con un hilo de voz que apenas escuché, susurró. Solo, atención. Me escuchaba. Hacía que me sintiera, vista. Me recosté en la silla, sintiendo como el calor subía a mi pecho. ¿Vista? Y todo lo que he hecho durante 20 años, trabajando hasta cansarme, manteniendo esta casa, asegurándome de que tuvieras todo lo que necesitas, eso no cuenta como verte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No es lo mismo, murmuró. Tienes razón, no es lo mismo, murmuré para mis adentros. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el zumbido del frigorífico. Di un sorbo lento de vino, no porque lo quisiera, sino porque necesitaba algo para no gritar. Finalmente pregunté en voz baja.
¿Cómo se llama? Tragó saliva antes de hablar. Lo dijo como si pronunciarlo muy alto lo hiciera más real. Asentí despacio. Era todo lo que necesitaba oír. Las lágrimas se le derramaron, cayendo sobre el plato. Daniel, por favor. No se suponía que esto llegara tan lejos. Solo. Guárdalo, dije, levantándome. Querías atención y la tuviste. Pero olvidaste algo. Me miró, desesperada. ¿Qué? Olvidaste que yo también te veía. Salí, dejándola en la mesa con la cena fría y sus excusas aún más frías. Esa noche, en la habitación de invitados, saqué el móvil y escribí el nombre del hombre. Su rostro apareció de nuevo, más claro esta vez, fotos de perfil, fotos etiquetadas, comentarios de restaurantes. No era un fantasma. Era real. Y ahora lo tenía. Todavía no sabía qué haría con esa información, pero una cosa estaba clara. Se había metido en mi matrimonio sin invitación. Y yo estaba a punto de devolverle el favor. A la mañana siguiente, Claire se movía por la cocina como si la noche anterior nunca hubiera pasado. Tarareaba suavemente, con el albornoz puesto y el pelo recogido, como si borrar su memoria pudiera borrar también la mía. Me sirvió café sin preguntar y deslizó la taza por la encimera con una sonrisa débil. No lo toqué. En cambio, dejé el móvil boca arriba sobre la encimera. Sus ojos bajaron y se quedaron fijos. En la pantalla estaba su foto, el hombre cuyo nombre ella había susurrado entre lágrimas la noche anterior. El color se le fue de la cara. ¿Daniel? Le levanté una ceja. ¿Lo reconoces? Tragó saliva. Por favor, no. ¿No qué? ¿Hacer como si no supiera lo que está pasando? Me acerqué un poco más. ¿Crees que soy un marido despistado? ¿Demasiado ocupado martillando para darme cuenta de que mi mujer se está alejando del matrimonio? Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas, pero yo ya estaba más allá de ellas. Más allá de la compasión. Guardé el móvil en el bolsillo, cogí las llaves y salí sin decir una palabra más. No fui a trabajar. En su lugar, aparqué en un parking a un par de calles de donde vivía el tipo. Su dirección era pública, vinculada a su licencia de actividad. Por lo que pude deducir, era algún tipo de representante de ventas, a juzgar por su interminable flujo de publicaciones sobre conferencias y eventos de networking. Su edificio era un bloque de apartamentos anodino, de esos que alquilas cuando quieres aparentar éxito sin realmente tenerlo. Me quedé sentado en mi furgoneta, motor apagado, observando la entrada. A las 8:20 de la mañana, salió. 30 y tantos años, camisa planchada, mocasines tan relucientes que podrían cegar a alguien con el sol. Se movía como un hombre que cree que el mundo le debe algo. Y este era el tipo por el que Claire pensaba que valía la pena arriesgar nuestro matrimonio. No me notó. ¿Por qué lo haría? Para él, yo era invisible, solo el marido sin rostro en el fondo de la vida que creía estar robando. Pero mientras le veía subir a su coche nuevo, una calma extraña se apoderó de mí. No sentí rabia, no de esa que te hace golpear el volante o gritar. Sentí algo más frío. Concentración. Porque hombres como él solo ganan cuando el marido hace el tonto. Y yo no iba a hacer el tonto más. Aquella tarde, cuando volví a casa, Claire estaba esperándome en el salón. Se había acurrucado en el sofá, con una manta sobre las piernas, parecía pequeña y frágil. No has ido a trabajar hoy, dijo con cuidado. No. Sus manos se aferraron a la manta. ¿Dónde has estado? ¿Fuera dónde? La miré a los ojos y no aparté la mirada. Acostumbrándome a la vida de soltero, ¿recuerdas? Su rostro se descompuso. Daniel, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. ¿No fue? ¿No fue qué? ¿Real? ¿Serio? ¿Qué quieres que crea, Claire? ¿Que esto era solo un juego? Las lágrimas le corrían por las mejillas. He cometido un error. Eso es todo. Un error. Dejé que el silencio se prolongara hasta volverse insoportable. Luego dije en voz baja. Errores son olvidarse de pagar la factura de la luz.
Dejar el horno encendido. Dormir con otra persona, eso es una elección. Ella sollozó en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Y por primera vez en semanas, no me sentí destrozado por ello. Me sentí libre. Porque sus lágrimas ya no eran mi carga. Más tarde esa noche, tumbado en la habitación de invitados mirando al techo, tomé una decisión. Si pensaba que esto se iba a barrer debajo de la alfombra, se equivocaba. Mañana no solo lo iba a vigilar a distancia. Me aseguraría de que supiera exactamente en la vida de quién se había metido. Lo encontré a la hora de comer. Los comerciales son criaturas de costumbres, puedes ponerles la hora por ellos. Comía en la misma cafetería del centro todos los miércoles. Pedía la misma ensalada con pollo extra. Siempre con el móvil en la mano, hablando tan alto que los desconocidos podían escuchar lo importante que se creía. Entré y lo vi al instante. El pelo perfectamente peinado con gel, la camisa rígida por el almidón, el reloj brillando cada vez que movía la mano como si fueran signos de puntuación. Pedí un café que ni siquiera quería, me senté a 2 mesas de él y esperé. Al principio no me vio. ¿Por qué lo iba a hacer? Para él, yo era solo otra cara entre la multitud. Pero entonces nuestras miradas se cruzaron. Lo vi, ese destello de reconocimiento. Se quedó paralizado a mitad de frase, el tenedor suspendido a medio camino hacia la boca. Luego, lentamente, lo dejó sobre el plato. Me incliné sobre los codos, voz baja pero firme. ¿Eres tú? Su mandíbula se tensó. No sé de qué hablas. Le regalé una sonrisa fría. No necesitaba explicaciones, yo ya lo sabía. Él miró alrededor del café como un hombre buscando testigos, como alguien que intenta calcular quién podría escuchar. Típico. Los hombres como él se sienten cómodos merodeando en la oscuridad, pero se desmoronan a plena luz. Mira, dijo por fin, su voz bajando un tono, casi suave ahora. Esto no es lo que crees. Solté una risa breve. Es exactamente lo que creo. El silencio entre nosotros pesaba, espeso, como tormenta a punto de estallar. Luego carraspeó. Ella me dijo que vosotros dos estabais descontentos, dijo. Que básicamente ya habíais terminado. El calor me subió, pero mantuve la voz firme. Qué curioso. Ella nunca me lo dijo a mí. Miró su plato. No quería causar problemas. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pregunté. No tenía respuesta. Solo ese pequeño movimiento derrotado de un hombre que se creía hábil, hasta que la realidad apareció con un anillo de boda. Me levanté, dejé unas monedas para cubrir su ensalada intacta y me incliné cerca de él, solo para que me oyera. No la llames. No le envíes mensajes. Ni siquiera pienses en ella. Porque si lo haces, me aseguraré de que tu jefe, tus clientes y todas las personas a las que has conquistado sepan exactamente qué tipo de hombre eres. Se le fue el color de la cara. Me enderecé, cogí mi café sin tocar y salí sin mirar atrás. Esa noche, Claire me esperaba cuando llegué a casa. Debió de llevar horas dando vueltas por la casa, el filo en su voz lo delataba. ¿Dónde has estado? Preguntó. Fuera, respondí. No hagas eso, exclamó. No me ignores así. Te dije que cometí un error. Apoyé las llaves sobre la encimera. Un error termina. El tuyo siguió. Y hoy, lo he terminado yo. Su cara se puso pálida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hablé con él. Me aseguré de que entendiera. Sus ojos se abrieron, horrorizada. No lo hiciste. Daniel, ¿qué has hecho? Tranquila, dije. Está bien. Pero ahora sabe cómo están las cosas. Sabe que no soy un tipo despistado sentado en casa esperando migajas. Se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío. La miré, esperando ira, negación, quizá una discusión. Pero lo que salió de su boca fue peor. Ahora me odiará, susurró. No lo siento. No te quiero. No podemos arreglar. Solo eso. Y en ese momento,
algo dentro de mí se rompió. Porque no era a mí a quien ella temía perder, era a él. Aquella noche, tumbado de nuevo en la habitación de invitados, vi la verdad tan claramente que casi resultaba pacífica. Claire ya había elegido. Solo que aún no se había dado cuenta de que yo también lo había hecho. A la mañana siguiente, no esperé a que me preguntara a dónde iba. Hice la maleta. Solo lo básico, vaqueros, camisetas, mis herramientas, las pocas cosas que sentía realmente mías. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, pálida y en silencio, observando cada camiseta doblada como si estuviera borrando su vida poco a poco. «¿Te vas?», dijo finalmente, con la voz quebradiza. «Me estoy preparando», corregí. «¿Para qué?». «Para la vida de soltero». Su rostro se torció. «No lo dices en serio. Solo estás enfadado. Podemos arreglar esto». Cerré la bolsa de deporte y me la eché al hombro. «No estoy enfadado, Claire. Ese es el problema. Debería estarlo. Debería gritar, romper cosas, exigir respuestas. Pero estoy tranquilo, demasiado tranquilo». «¿Y sabes qué me dice eso?». «Que ya he dejado ir». Se estremeció como si mis palabras dolieran más que un grito. En el trabajo, me enterré en la faena. Balanceando el martillo, cortando tablas, tomando medidas, era lo más parecido a terapia que tenía. Pero incluso mientras el sudor empapaba mi camiseta, mi mente no paraba: abogados de divorcio, reparto de bienes, ¿qué significaba deshacer 20 años de vida compartida? Aquella noche me quedé hasta tarde en el taller, diciéndome que era por terminar un proyecto, cuando en realidad no podía enfrentarme a casa. Cuando finalmente entré, Claire me esperaba en el salón. Ojos rojos. Rímel corrido. «No puedes rendirte así», dijo, con la voz rota. «Después de todo lo que hemos construido». Dejé la bolsa junto a las escaleras. «No soy yo quien se ha rendido, Claire. Yo estuve aquí. Trabajando. Amándote de la mejor manera que sabía. Tú fuiste quien buscó en otro lado». Ella negó con la cabeza, las lágrimas surcando sus mejillas. «Nunca quise que esto pasara. No lo planeé». «Los asuntos no ocurren por accidente», le respondí. «No te tropiezas y caes en los brazos de otra persona. Tomaste decisiones. Y ahora enfrentas las consecuencias». Sus sollozos llenaron la habitación. Antes, ese sonido me habría roto. Ahora era solo ruido, fuerte, distraído, pero vacío. «No lo entiendes», gritó. «Él no importa. No como tú. Eres mi marido. Eres mi vida». Curiosa manera de demostrarlo, dije. Aquella noche volví a dormir en la habitación de invitados, mirando al techo. La bolsa de deporte estaba lista en el suelo. Pensé en llamar a un abogado. En mudarme a un piso en otra zona de la ciudad. Incluso en cómo sería ser soltero a mi edad, fines de semana pescando con los amigos, arreglando la vieja furgoneta que había descuidado, tal vez aprendiendo a disfrutar del silencio en vez de temerlo. Pero bajo todos esos pensamientos, se colaba otra cosa: tristeza. No por ella, por mí. Me di la vuelta, apreté la manta y me hice una promesa. Mañana dejaría de prepararme. Mañana empezaría a actuar. Cuando bajé las escaleras a la mañana siguiente, Claire estaba allí de nuevo, sentada en la mesa con un montón de papeles. No eran papeles de divorcio, sino folletos de terapia de pareja. Los empujó hacia mí con manos temblorosas. «Por favor», susurró. «Solo inténtalo. Una sesión. Si después de eso sigues queriendo marcharte, no lucharé contra ti». Miré los folletos brillantes. A las parejas sonrientes tomándose de la mano como si nunca hubieran visto la traición de cerca, y casi me río. «La terapia no funciona con fantasmas», dije, pasando a su lado. Porque eso era lo que ella era ahora para mí, un fantasma de la mujer con la que me casé. Y yo había terminado de vivir en una casa encantada. Ese viernes me reuní con un abogado. Su despacho olía a cuero y libros antiguos, el tipo de lugar donde los finales se redactan en párrafos legales ordenados. Me hizo las preguntas de siempre: bienes, hijos, ninguno, y cuánto tiempo llevábamos casados. Ingresos.
Respondí a cada pregunta como si fuera solo otra línea de un formulario, tranquilo y sereno, como rellenando papeleo para un trabajo que nunca quise pero que, de alguna manera, necesitaba. Cuando me preguntó si todavía había posibilidad de reconciliación, solo negué con la cabeza. Ella ya ha arreglado las cosas con otra persona, dije, con la voz plana. No insistió. Los de su profesión saben cuando un hombre ya ha enterrado un matrimonio profundamente en su corazón. Aquella noche, al llegar a casa, Claire estaba de nuevo allí. Esta vez se había esforzado, maquillaje hecho, pelo arreglado, vestida como la mujer de la que me enamoré, como si un nuevo aspecto pudiera borrar el pasado y deshacerlo todo. ¿Dónde has estado?, preguntó suavemente. En el despacho del abogado, le dije. El color se le fue de la cara. Retrocedió como si mis palabras la hubieran golpeado. ¿No lo has hecho? Sí, lo he hecho. Sus ojos se llenaron de inmediato. Daniel, no. Por favor. Podemos arreglarlo. Bloquearé su número. Borraré todo. Podemos empezar de nuevo. Apoyé las llaves sobre la encimera, me recosté en ella y la estudié. No lo entiendes, ¿verdad?, dije. No se trata de él. Se trata de ti. De las decisiones que tomaste mucho antes de que yo siquiera supiera su nombre. Negó con la cabeza con fuerza. No, no es tarde. Puedo demostrártelo. Iré a terapia. ¿Yo? La interrumpí. La terapia no puede devolver la confianza. Y la confianza ya se ha ido. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando, los hombros temblando. Esta vez no me acerqué a abrazarla. No más. A la mañana siguiente, cargué la furgoneta. Solo lo esencial de nuevo, pero esta vez no era un ensayo, mi ropa, mis herramientas, mi viejo sillón reclinable que había rescatado del garaje donde ella lo había desterrado años atrás. Ella se quedó en el umbral, apretándose el albornoz alrededor del cuerpo como si pudiera evitar que su vida se desmoronara. Me detuve, con una mano apoyada en la puerta trasera de la furgoneta. Puede que me hayas amado, Claire, dije, pero no me respetaste. Y sin respeto, el amor no es más que ruido. Sus sollozos me siguieron mientras subía a la furgoneta, arrancaba y salía del garaje. La carretera se extendía delante de mí, larga y vacía, con el sol de la mañana derramándose sobre el asfalto. Por primera vez en semanas, quizá meses, sentí algo que no esperaba. Paz. No alegría. No alivio. Solo una paz silenciosa, como la que sientes cuando finalmente abandonas una lucha que nunca debiste haber tenido que ganar. No sabía exactamente cómo sería la vida de soltero. Quizá al principio sería solitaria. Quizá dolería de formas que ni podía imaginar. Pero sería mía. Honesta. Sin secretos. Sin juegos. Sin pantallas de móvil iluminando la noche. Y mientras conducía, con las ventanillas bajadas y el viento atravesando la cabina, me di cuenta de algo. A veces, lo más valiente que un hombre puede hacer no es luchar para aferrarse, sino saber cuándo es el momento de dejarlo ir. Y por fin, misericordiosamente, lo había hecho.